Es una nueva semana y una nueva oportunidad para compartir con ustedes estilos de vida saludables. Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Aquí estamos cumpliendo la cita de todos los días entre las 11 y las 12 del mediodía para que nos acompañemos y aprendamos juntos, hagamos pedagogía en prevención de la enfermedad, promoción de la salud, construcción de estilos de vida saludables. Lunes 10 de marzo, esto va rapidito. Desde ya mismo habilitamos redes sociales, líneas telefónicas, correo electrónico para que ustedes puedan participar. Aprovechen esos mecanismos que hemos diseñado. Son para ustedes. Consulten a nuestra doctora Fanny Isabel, que es la médica de cabecera, es la de confianza, es la de la casa, pero también a los especialistas que todos los días traemos. Hoy vamos a hablar de cicatrización y los trastornos, los tipos. Vamos a revisar ese tema que antes no le habíamos dado una mirada aquí en Medellín Ciudad Saludable. Hoy hacemos una primera aproximación a ese tema. Doctora Fanny Isabel, nueva semana, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Felipe, bienvenido también tú y a todos los televidentes, gracias por acompañarnos, por comenzar la semana con nosotros, muy animados y cumplir esta cita, como dice Felipe, para que conversemos de temas de salud, para que hablemos, para que aclaremos dudas, para que tengamos una conversación muy precisa y muy clara sobre este tema que nos puede afectar a cualquiera en algún momento de la vida, la cicatrización anormal o los trastornos en la cicatrización. Entonces, como siempre, tenemos los mejores invitados especialistas, pueden empezar a llamar desde ya o también recuerden que tenemos las redes sociales, @saludmedellín en Twitter o Secretaría de Salud en Facebook y también el correo que lo han utilizado mucho últimamente, medellínsaludable @telemedellin.tv. Por ahí nos pueden escribir de una forma más tranquila, más pausada sobre cualquier cosa que de pronto quede inconclusa en el programa. Las preguntas que tengan, con toda confianza, por supuesto siempre promovemos preguntas, comentarios, anécdotas relacionadas con el tema del día. Por ejemplo, hoy cicatrización y seguramente usted que ya nos está viendo en su casa, en su lugar de trabajo, en cualquier sitio, pues tendrá muchas inquietudes a propósito de este tema, pero los mecanismos que diseñamos para que ustedes participen no son exclusivos para el tema del día. La doctora Fanny Isabel está pendiente, por ejemplo, del correo electrónico. Si son temas pasados o tal vez temas que no hemos tocado, las inquietudes que tengan, incluso muchas preguntas que no hemos desarrollado, de temas que no hemos trabajado en el programa, nos han servido para hacer la propuesta temática. Es decir, vea, este tema nos están proponiendo, nos están preguntando por él, nunca lo hemos desarrollado o ya lo desarrollamos y hace falta avanzar un poco más en él. Bueno, nos sirven todas esas sugerencias y esas ideas para estructurar nuestro programa. Las redes, las líneas telefónicas, el correo electrónico son para ustedes. Recuerdo las líneas de una vez, 441-2100, es una línea local, la pueden utilizar en todo el Valle de Aburrá, en el oriente cercano, también lo pueden hacer, pero si prefieren una línea que es nacional, que es gratuita, es decir, a través de ella o aprovechándose de ella, pueden llamar desde cualquier rincón del país y no les vale un centavo, utilicen esa línea, es la 018 41 40 99. Doctora Fanny Isabel, descripción de la cicatriz, de la cicatrización, ese proceso en qué consiste, qué hace el cuerpo por medio de ese proceso. Arranquemos por ahí. Les cuento entonces que la piel es un órgano que nos defiende de todas las agresiones externas, entre ellas están entonces las heridas, los traumas, las quemaduras. Ese proceso de cicatrización consiste en unir los bordes de la piel cuando por alguna de estas razones se han roto, se han dañado. Entonces en este proceso influyen unas fibras que se elaboran por medio de una proteína que tenemos en las capas internas de la piel y que se llama el colágeno. Entonces ellas se encargan de unir estos bordes. Resulta que en algunos casos y según una predisposición genética y varios factores que vamos a analizar el día de hoy con nuestra especialista invitada, puede haber un crecimiento anormal, desordenado, exagerado en la formación de esta cicatriz. Por ejemplo, la cicatriz queloide, que es muy común y que es algo que afecta mucho a ciertas personas, a las personas que la padecen. Es una cicatrización que crece en una forma exagerada, que se sale de los bordes de la piel y que puede ir aumentando y progresando si no tiene un tratamiento oportuno. La cicatriz hipertrófica también se clasifica en este grupo de aumento de esta producción de las fibras de colágeno. También hay cicatrices donde hay disminución de esta producción pues, de los elementos que ayudan al cierre de la piel y se llaman cicatrices atróficas. Entonces son aquellas que son como retraídas o como en forma de huequito parecidas a las de la varicela o las del acné que tienen un impacto psicológico tan grande. Ese es el tema de hoy. Vamos a hablar por qué se producen, vamos a hablar también de que afortunadamente hoy en día existen diferentes tipos de tratamientos para manejarla y sobre todo la parte que más nos gusta de la prevención,
de cómo evitar una mala cicatrización, o si ya tengo un proceso de cicatrización iniciando, cómo lograr que pueda ser más efectivo. Queremos ser muy pedagógicos en este programa porque les decía hace un ratico, es la primera vez que abordamos este tema. Ya la doctora Fanny Isabel nos hizo una descripción de los tipos, por lo menos los 3 tipos más reconocidos de cicatrices, pero seamos más puntuales. Poco a poco estaremos recogiendo elementos en unas cápsulas informativas que ustedes ya conocen, que utilizamos como recurso pedagógico varias veces y hoy lo vamos a utilizar. Y hoy nos apropiamos también del conocimiento y las dudas de la gente en la calle para preguntarle a la doctora Arroyave, que es nuestra invitada especial para esta jornada. Veamos entonces nuevamente, a partir de lo que ha concluido y nos ha dicho la doctora Fanny Isabel, qué es una cicatriz. Una cicatriz es un parche permanente en la piel que aparece cuando se presenta una herida. Esta es la forma que tiene la piel de curarse y su creación se realiza a través del colágeno, que son unas fibras de color blanco muy resistentes que actúan como puentes en la reconexión del tejido lesionado. Mientras se realiza esta función, el cuerpo cubre la herida con una costra, que es un tejido seco y duro que protege la piel lesionada de los gérmenes. Cuando el proceso de curación se completa, la costra se cae dejando visible la piel reparada y por lo general con una cicatriz. Es importante tener en cuenta que cuando nos vamos a someter a un procedimiento quirúrgico es impredecible qué tipo de cicatrización vamos a tener, porque aunque es importante la técnica quirúrgica, el material de sutura que utilice el cirujano, la cicatriz definitivamente es del paciente, o sea, el tipo de cicatrización viene de cada persona. Entonces hay personas que tienen tendencias a hacer cicatrices queloides, por ejemplo, como lo mencionaba ahora, más en las razas negras, más en las mujeres, más en ciertas edades, y por eso entonces hay que tener ciertas precauciones. Además, es muy importante saber que si una vez se hace una cicatriz queloide, es muy probable que en cualquier otro procedimiento o en cualquier otra herida se pueda repetir. Me llama mucho la atención, doctora Fanny Isabel, el tema de la cicatrización queloide por varios de los elementos que usted estaba citando, incluso porque leía que pueden seguir creciendo incluso 2 y hasta 3 años después de producida la herida, la cirugía, la lesión, la afección, y eso es bien interesante y que se da en personas básicamente, bueno, predomina en personas de raza negra, de descendencia hispana, también en los asiáticos. Leía de ese tema que lo común es que se presenten de los 10 y los 30 años, ojo, lo común, no es exclusivo. Exacto. Es como el rango principal, pero puede ser también en otras edades. 441-2100 para que participen. Yo sé que tienen muchas preguntas. Por lo pronto avancemos con esta información preparada para ustedes para entender el tema de la cicatrización. Las cicatrices suelen tener un aspecto diferente al resto de la piel. Pueden ser más gruesas, rojas o rosadas y aparecen después de una cirugía en la cual se corte la piel, por infecciones como la varicela o por el acné. El aspecto de las cicatrices puede variar según la edad, la herencia y el tamaño o profundidad de la herida. Es así como una persona puede presentar queloides, que son lesiones de la piel formadas por el crecimiento de tejido cicatricial adicional en el sitio de una lesión cutánea. Hoy vamos a entender muy bien este tema, pero aprovechemos que ya hay, doctora Fanny Isabel, un televidente que está en la línea y que tiene una inquietud. Edgar Fernández, el Manrique. Edgar, bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Edgar? Bien, ustedes. Muy bien, muchas gracias. Le ¿Pregunta? agradezco mucho por su programa, muy especial, y saludar a todos los oyentes y también a ustedes, felicitarlos por el programa tan espectacular. Gracias, Edgar. Gracias, Ed. Bueno, 2 preguntitas y yo lo puedo escuchar por la televisión. La primera, desde los 20 años yo sufrí acné y me quedaron cicatrices pues profundas en la piel. Toda mi vida ha sido una frustración de ver mi piel tan atrofiada. Eso trae psicológicamente, como ustedes dicen, afectación. Claro. Y quisiera saber qué puedo hacer. Yo tengo EPS, si yo por en medio de eso me puedo hacer alguna cosa para que mi piel, a pesar de que ya estoy un poco de edad, pero todavía pues puedo aspirar a tener una piel lozana, ¿cierto? Claro. Y la segunda es que mi hermano sufrió un accidente y le pusieron una sonda. Él tuvo una, ¿cómo se le dice esto? Una atrofia de la uretra.
Entonces él quedó con sonda porque se jaló una sonda en un accidente que tuvo. Entonces él cicatrizó mal, se le cerró y está ahorita orinando por una sonda. Quería saber si esa cicatrización de adentro de la uretra puede tener algo reversible para volver a que él pueda orinar normal o no. Les agradezco mucho, los escucho por la televisión y que pasen un feliz día. Les doy muchas gracias por ese maravilloso programa. Igual para ti, Edgar. Muchas Qué buen gracias. punto el que nos toca, porque obviamente estamos presentando, introduciendo el tema con el aspecto físico un poco externo, pero obviamente también hay cicatrización en los órganos después de cirugías y demás. Vamos donde la especialista, doctora Fanny Isabel. Usted iba a decir algo más en esta introducción. No, me parece muy interesante la pregunta de Edgar, porque no es solamente la parte estética la que está afectada cuando tenemos una cicatriz anormal, es también la parte psicológica. Es definitivamente una marca que queda para toda la vida y lo entendemos perfectamente, pero vamos a hablar con la especialista. Que es la doctora Gladys Arroyave Estrada, que ya está por acá con nosotros. Doctora Gladys, buenos días, ¿cómo está? Hola, Ella es doctora, médico cirujano en medicina estética, es la presidente de la Asociación Científica Colombiana de Medicina Estética, ASICME. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí acompañándolos y en un tema tan interesante como es la cicatrización, ya que es un tema bastante frecuente en la consulta. Bueno, empezamos con consulta, lo Sí, que nos alegra mucho. Hay mucho por resolver, hay mucho por avanzar, pero ustedes son primero. Edgar Fernández, usted lo escuchó, nos llamó de Manrique, dos inquietudes. Un acné fuerte, le dejó serias marcas que lo afectan incluso en su autoestima, en su condición psicológica. Han pasado los años, no sabemos cuántos años tiene, pero dice si es posible revertir, corregir un poquito esas cicatrices que le dejaron o que le dejó el acné. Bueno, es importante, cuando la autora hablaba ahora de los tipos de cicatrices que se podían presentar, una de ellas es la cicatriz atrófica, que es la que se presenta generalmente en el acné, y estas cicatrices sí pueden llegar a tener solución. Todo depende mucho del fototipo de piel que el paciente tenga. Una opción importante sería brindarle la posibilidad a las cicatrices de trabajarlas con la luz pulsada, que es una tecnología láser, en donde se podría trabajar y obviamente mirando la calidad de la piel, la respuesta podría ser muy buena. Ahora, pero una de las preguntas principales que hacía Edgar con ese tema es si las EPS, si el plan obligatorio de salud le cubre un tratamiento de ese tipo o tiene que hacerlo de manera particular. No, para las EPS eso no está vinculado en el plan obligatorio de salud, por lo tanto se considera impacto estético, por lo tanto no lo cubre. Tendría que ser ya a nivel particular. Doctora, y aclararle un poquito de pronto a Edgar en qué consiste lo del fototipo y por qué tienen mejor respuestas unas pieles que otras. Eso es importante. Mira, cuando uno está viendo la piel de un paciente, lo que uno está haciendo es definiendo el color, las características del color de la piel, su cabello y su ojo, y hay una clasificación que nos va determinando de acuerdo al color de piel si es sensible a la utilización de ciertas tecnologías. En el caso de las pieles muy claras, que son los primeros fototipos, pues obviamente la respuesta es mucho mejor que mientras más oscura sea la piel, porque mientras más oscura sea la piel, este tipo de tecnologías como los láseres y la luz pulsada entre ellas, da la posibilidad de dar más complicaciones de tipo pigmentaciones o manchas. Entonces, por lo tanto, habría que mirar las características de la piel para saber si sí se le puede ofrecer esta alternativa. La otra cuestión, el otro asunto que planteaba Edgar es lo relacionado con su hermano y la cirugía que tuvo y la sonda y demás, de ese proceso interno de cicatrización. ¿Qué decirle al respecto? Como lo observaba la doctora Fanny ahora, las cicatrices no solo se presentan por fuera, las cicatrices también se pueden presentar adentro en cualquier proceso quirúrgico, sea traumático, sea por cirugía tipo apendicectomía, hernias y esto. Generalmente cuando hay una herida se genera una reacción con este colágeno que ella mencionaba ahora y va dando con una especie de adherencia. Y dependiendo del sitio donde se genere esta adherencia, que es lo que médicamente se llama una brida, va generando como un obstáculo a que ese sitio funcione bien. Entonces, en el caso de lo que el hermano dice, y al parecer pudo haber tenido una brida o una adherencia a nivel de la uretra, y esto sí ya es de manejo del urólogo que le está manejando su situación, porque sí existen las posibilidades de unas dilataciones, pero ya eso es el campo del especialista en esa área, pero sí se puede buscar soluciones. Muy bien, doctora, ya que entramos pues hablando de cicatrices de acné, podemos recordar entonces a los televidentes los diferentes tipos de cicatrización anormal que se podrían llegar a presentar.
Bueno, existe normalmente la cicatriz clásica que todos vemos, donde nos hicimos simplemente un rayón, donde nos cortamos con algo y vemos una cicatriz que tiene su periodo de formación y que da una cicatriz de característica normal. Cuando ya hablamos de cicatrizaciones anormales, estamos encontrando las cicatrices queloides, las cicatrices hipertróficas y las cicatrices atróficas. Dentro de estas cicatrices adicionalmente se pueden encontrar cicatrices que se aumentan de color, que es lo que llamamos hiperpigmentadas, o cuando se vuelven muy claras, demasiado claras, casi blancas, que son las hipopigmentadas. Entonces, todas estas cicatrices de alguna manera tienen un impacto estético en el paciente. Dada la localización, hay áreas donde probablemente al paciente no le interese tanto porque su ropa y su tipo de vestimenta no lo deja ver, pero hay áreas donde perfectamente van a generarle al paciente algún grado de incomodidad estética. La doctora Fanny Isabel al comienzo nos dejó muy en claro que la cicatrización es un proceso individual que depende de unas características individuales. ¿Cómo cuáles? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es un asunto tan personal, digamos? Mira, primero que todo hay que diferenciar una cicatriz quirúrgica de una cicatriz traumática. Cuando estamos hablando de una cicatriz quirúrgica es cuando el paciente por X o Y circunstancia, ya sea por una enfermedad, ya sea por una cosa aguda o ya sea porque decidió someterse, en el caso de nosotros del impacto estético, a una cirugía estética, se hace con un bisturí y se respetan los contornos normales de la piel y se hace el corte respetando estas líneas y las líneas que tiene la piel, porque el cuerpo es un mapa de líneas. Entonces, si el cirujano hace la incisión con el bisturí, lo hace adecuadamente teniendo en cuenta estas líneas. Pero existen las traumáticas, que son cuando yo tengo un accidente, cuando me cortan con una botella, cuando me cortan con un cuchillo, o cuando me caigo y tengo una herida que generalmente no tiene unos bordes finos. Entonces, existen esas dos posibilidades. Cuando estamos hablando de las cicatrices, se puede generar esto porque hay que tener en cuenta las condiciones inherentes al paciente, la edad, las condiciones nutricionales, la raza, lo que decía la doctora ahora, es más frecuente en la raza negra ver la posibilidad de cicatrices queloides, pero nosotros aquí, particularmente en la consulta, observamos que cada vez vemos pacientes mucho más blancas, de color claro, que son los fototipos 1, 2, los que son monos blancos de ojos claros, que también pueden tener la predisposición a hacer queloides o cicatrices hipertróficas, y que adicionalmente tienen un antecedente familiar de cicatrización anómala. Entonces, como decía ella ahorita, no es que sea inherente a que el cirujano le quiso dejar su queloide. Si el paciente tiene un antecedente que cicatriza mal, va a ser cicatriz con la normalidad en cualquier momento, en cualquier sitio. Pero entonces hay un alto componente genético. Sí. Hay una predisposición genética, hablamos de la parte nutricional y obviamente de las condiciones del mismo paciente. Perfecto, doctora. Bueno, ya que tocó el tema de la cicatriz queloide, que es uno de los más importantes en este programa, vamos a ver la cápsula que preparamos frente a esto. Un queloide se presenta cuando la herida produce en exceso sustancias conocidas como factor de crecimiento, las cuales provocan que se genere abundante tejido fibroso, trayendo como consecuencia el levantamiento de la piel que creará esta forma de cicatrización. Los queloides pueden tomar el color de la piel u oscurecerse si se exponen al sol durante el primer año y además pueden producir picazón y sensibilidad. Les conté en la introducción que para este programa pensamos podría ser muy útil las preguntas que la gente tiene en la calle por el tema de cicatrización, porque seguramente hay muchas inquietudes. A propósito, marquen 441-2100 si quieren preguntar, o 018-041-4099. Pues el tema, doctora Arroyave, doctora Fanny Isabel, de la cicatriz queloide genera muchas inquietudes y muchas de las preguntas elaboradas por los ciudadanos para la doctora Arroyave tienen que ver con eso. Veamos preguntas ciudadanas. Daniel Esteban Gómez y yo quiero saber si la cicatrización queloide tiene que ver con la edad o con la raza. Muchas gracias, Daniel, por tu pregunta. Bueno, ya lo habíamos tocado, pero
tiene que ver entonces con la raza y con la edad, doctora. Sí, es importante. Hay que tener en cuenta que a medida que la persona va envejeciendo, pues la calidad de la piel no va siendo la más adecuada. Entonces, mientras más edad avanzada haya, pues obviamente hay menos capacidad del tejido de recuperarse de manera normal. Y hablábamos de la raza, que definitivamente la raza negra tiene mayor predisposición, pero que en nuestro medio nosotros vemos que esto es indistinto. Esto puede aparecer en pacientes de raza morena y que tienen mayor predisposición, pero también lo vemos en pacientes de piel clara. Doctora, pero también es frecuente encontrar queloides en niños. Sí, es muy frecuente. Volvemos al tema de la predisposición De la parte genética, claro. de que si hay antecedentes familiares de queloides, pues obviamente con mayor razón, cada que haya la posibilidad de una herida en un niño, pues la idea es cuidar la cicatriz de manera que no digamos que no la vaya a presentar, pero que sí haga uno el máximo para disminuir la posibilidad de que se genere un queloide. ¿Es posible, doctora Gradis, producto de algún examen de laboratorio o alguna revisión de la piel o no sé qué, identificar si uno es propenso a una mala formación de la cicatriz, hacer cicatriz queloide? Mira, si el paciente no tiene los factores de riesgo de que hemos hablado, adicionalmente es un paciente que no está tomando, digamos, medicamentos como esteroides por alguna enfermedad, que eso genera un poquito de alteración en la cicatrización, que no es un paciente que tiene problemas con su azúcar, pacientes diabéticos, que son pacientes en mal estado nutricional, pacientes que de pronto no tienen una buena calidad de piel y tienen esa predisposición, pues el factor se puede de alguna manera minimizar de la manera preventiva, sin decir definitivamente que uno le puede asegurar a un paciente que no lo tenga, pero sí hay unas medidas preventivas que uno le enseña a un paciente en el momento que tenga una herida, ya sea traumática o quirúrgica. Perfecto. Bueno, ahora vamos acá, ya recibamos a Gloria Morales. Bienvenida, Gloria. Buenos días, doctora. La solicito para el programa para hacerles una preguntita. Claro. Bueno, yo tuve mi primer hijo a la edad de 27 años y me hicieron una cesárea. Y resulta de que yo he tenido más hermanas y hermanos y pues en mi familia ninguno había presentado esta cicatrización queloide. Y yo con mi cesárea la presenté. En el segundo parto también me hicieron la cesárea por donde me habían hecho la primera, medio me la arreglaron un poco. Entonces yo quería preguntarle si esto es genético, porque mis otras hermanas no presentaron esta sintomología, en cambio yo sí. ¿Esto a qué se debe? Usted dice que las razas negras son más, pues pueden ser más propicias a este problema. Y entonces yo le digo, ¿por qué en mis otros hermanos yo no vi este problema y en mí sí lo vi? Entonces quiero saber a qué se debe esto, si esto es genético o qué. Muy bien, doña Gloria, gracias por la pregunta. Bueno, lo primero es que no necesariamente tiene que existir el antecedente familiar para que se presente el queloide. Es como las enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, que hay alguien en la familia que es hipertenso y el resto no lo es. Simplemente es tener en cuenta que el paciente, si tiene esa predisposición genética, pues el médico con mayor razón debe insistir en las medidas preventivas en el paciente. Entonces, de entrada no vamos a descartar que porque no se tenga la predisposición no se va a desarrollar el queloide. Hay condiciones y es la atención de la herida en el momento después de la cirugía, sus condiciones personales, individuales, no necesariamente tiene que ser ni que sea desnutrida ni que tenga color oscuro su piel, pero sí hay una predisposición personal. Dentro de los factores de riesgo está el ser hereditario, pero no necesariamente todos los que tengan, yo porque tenga un queloide no necesariamente quiere decir que si tengo 2 hijos, los 2 hijos van a salir con esa predisposición. Puede que no la tengan, puede que uno sí y el otro no, o puede que los dos tengan el problema. Eso es genética. Muy bien. Veamos y escuchemos otra pregunta de ciudadano. Muy buenos días, mi nombre es Jenny Andrea Castaño Pérez. Mi pregunta es, ¿qué cuidados debo tener para una cicatriz queloide y qué riesgos puedo obtener? Muchas gracias a Jenny por esa pregunta tan importante. Una vez ya tenemos la cicatriz, doctora, ¿qué cuidados hay que tener? Bueno, lo primero es que en toda cicatrización es muy importante el factor preventivo. Si es una cicatriz quirúrgica, tenemos unas medidas inmediatas al procedimiento quirúrgico, y si es una cicatriz traumática, obviamente también hay otras cosas adicionales. Cuando estamos hablando de una cicatriz quirúrgica, el ideal es principalmente
evitar que en los primeros 8 días, evitar que la herida esté muy húmeda, evitar esfuerzo sobre la herida, dependiendo del área donde tengamos la herida, para que el exceso de fuerza sobre la herida no vaya a aumentar como esa fuerza que existe adentro, dentro de ese proceso de cicatrización y de remodelamiento del colágeno, de manera que la cicatriz se vuelva lo más quietecita y lo más lineal posible. Después de que se quitan los puntos, el ideal es que el paciente primero evite al máximo la exposición al sol, porque la exposición solar aumenta mucho más ese proceso de, digamos, de inflamación que hay ahí y adicionalmente corre el riesgo de que se pigmente más, o sea, que se vuelva más oscura. Tenemos que tener en cuenta que todo proceso de cicatrización, y en este caso quirúrgico, tiene un promedio de tiempo de maduración en un paciente que va de 6 meses y puede llevar hasta 2 años. Entonces, las pacientes tienen una cicatriz que tiene 1 o 2 meses y quieren que inmediatamente se les empiece a volver a corregir si empiezan a presentar alguna normalidad. Pero lo ideal es dejar que la, digamos, entre comillas, arquitectura normal que se está desarrollando debajo de la cicatriz se cumpla, para no forzar a hacer cosas que no tiene por qué forzarse a ese tejido a hacerlo. Otra cosa importante es masajear mucho la cicatriz, porque el masaje va a estimular mucho la contracción de ese colágeno y va a hacer una reorganización de ese colágeno, permitiendo que la cicatriz sea muy bonita. En el caso de que la paciente tenga el antecedente de que tiene un queloide en otra parte por otra circunstancia, es importante que le advierta al médico que tiene ese tipo de cicatrización para que el médico le ayude adicionalmente con otras medidas, como son los parches de silicona, como son los mismos masajes, y que en el momento en que esté intentando hacer una cicatriz queloide, pues obviamente se vayan haciendo unas medidas con algunos tratamientos que se le pueden ofrecer al paciente. Saludemos en Buenos Aires a Lady Durango. Hola, Lady. Hola, ¿cómo has estado? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno. Yo tengo una cicatrización queloide en la parte de la rodilla. Pues me la hice a través de un accidente, pero esta me la hice a mediados de noviembre. Y esa me cicatrización pues muy mal, a mí me duele mucho, a veces se me pone morada. Pues no se me quejo mucho. Fui al médico y me dijo, no, te tienes que echar una cremita que vale como 90.000 pesos, y ya pues no me mandó como recomendaciones ni nada. Mi pregunta sería, ¿qué puedo hacer para disminuir esta, o qué tratamientos debo seguir para que, si puedo bajar la intensidad del volumen, o para que me deje doler, porque yo venitas y todo? Claro. Todo. Muchas gracias, Lady, por participar. Es una pregunta muy interesante, todavía está en el periodo de formación, de maduración de la cicatriz, y además es que hay zonas, doctora, que son más propensas a hacer queloides. Por ejemplo, la rodilla, que es una zona de movimiento, ¿podría ser más difícil el tratamiento o igual hay opciones para ofrecerle a Lady? Ahí hay un factor importante, y es que si es en la rodilla, como decías, hay movimientos de flexión de la rodilla que de todos modos mantienen en constante movimiento la cicatriz. Habría que mirarla si la tiene sobre la rodilla, que sería un factor que iría muy en contra de una muy buena cicatrización. ¿Cuáles serían esos factores iniciales para cuidar? Evitar la exposición al sol es fundamental para que no se le manche. Cuando tú dices que ella está, la cicatriz a veces se le pone colorada o se le pone oscura, ese es el proceso normal de maduración. Puede verse inicialmente con un color como medio café, pasa a un rosado más oscuro, vuelve a tornarse casi oscura, café oscura, y cuando ya la cicatriz está blanca, es que ya tenemos todo el proceso de maduración absoluto en la cicatriz. Entonces hay 2 factores. El primero, masajear mucho tu cicatriz y hacerle compresión. Si está en la rodilla, una de las mejores respuestas en la cicatriz es hacer compresión, tener una banda compresiva dependiendo del área de la rodilla que ella esté diciendo, y se ha demostrado que el fenómeno de mantener muy comprimida la cicatriz, fuera del masaje que hablaba ahora, le va a ayudar mucho. Cremas existen muchas y no vamos a discutir cuál es la mejor o la mejor. Yo siempre le insisto a los pacientes que el mejor cicatrizante es el masaje, porque con eso estamos estimulando la parte circulatoria de eso y le estamos abonando al terreno de la cicatrización para que esa cicatriz se organice. Entonces, no olvidarnos masajear constantemente, y una de las opciones para ella sería hacer una compresión de la rodilla con una fajita, de manera que le permita que la cicatrización se vaya haciendo de manera ordenada. Pone Lady un tema que tal vez no había considerado. Ella dice que le duele, ¿es normal que le duela? ¿En el proceso, en las fases puede doler? Sí, es normal. ¿Y por cuánto tiempo duele?
Es decir, es que hablamos de que el coloide puede seguirse creciendo incluso hasta más de un año, decíamos hasta 3 años, alguna documentación habla de eso. ¿Cuánto tiempo entonces podría dolerle a Lady o a quien le esté doliendo una cicatriz queloide? Bueno, no, eso puede tener 6 meses, 1 año, 2 años. Bien, vamos a hacer una pausa institucional. La doctora Rollave nos trajo unas fotografías muy interesantes, las vamos a ver al regreso del corte institucional. Ya volvemos. Gente como tú sigue recorriendo la ciudad, calle arriba, calle abajo. Este martes 11 de marzo estaremos en el 12 de octubre allá en la Comuna 6 noroccidente de Medellín. Historias, videos, mucho que contar en Gente como tú todos los martes de 2 a 4 de la tarde en directo. Más historias, más personajes en Gente como tú, porque en Telemedellín, aquí te ves. Más gente como tú, más gente como tú, no más indiferencia. Para entender cómo votó Colombia, y particularmente Antioquia y Medellín, reunimos en De Frente a algunos analistas que nos interpretan las tendencias y su impacto en la conformación y en la nueva legislatura del Congreso de la República. Este lunes, 10 de marzo, a las 8 de la noche, en directo por Telemedellín. Participa. Esta semana en Soy Natural. Una divertida expedición por el centro La Asomadera nos llevará a conocer más árboles de nuestra ciudad. Aula Ambiental El Tirol, en el nuevo occidente de Medellín, avanza en sus obras, pero desde ya la puedes disfrutar. Nuestro árbol del mes le da color y belleza al sector El Nogal. Descubre cuál es nuestro elegido. Y Perla recibe su nombre como homenaje al centro de adopción que le encontró un hogar. Soy Natural, lunes 9 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. La cicatrización hipertrófica es el tipo en el cual se presenta una cicatriz con un crecimiento redundante que no sobrepasa demasiado los bordes de la herida. Estas pueden ser rojas y dolorosas, pero con el paso de los meses sus molestias desaparecen y su tamaño se reduce. La cicatrización hipertrófica tiene mejor respuesta a los tratamientos y aparecen generalmente después de quemaduras. Muy bien, doctora, y ahí veíamos varios tipos de cicatrices hipertróficas, pero por diferentes mecanismos. Una por un tatuaje, que se evidenciaba muy bien, otra por una quemadura, y la otra que tiende a confundirse con la cicatrización queloide. ¿Cuál es esa diferencia entre la hipertrófica y la queloide? Bueno, cuando estamos hablando de cicatriz queloide, es una cicatriz que hace un levantamiento del borde de la herida y se ve totalmente levantada, rosada, es más dolorosa, se pasa el borde, se pasa la mano y la superficie es elevada. En la hipertrófica, a pesar de ser una cicatriz que no es normal, el espacio, al pasarse la mano simplemente se nota la sensación nacarada y se ve el espacio abierto de la cicatrización. No es tan doloroso y generalmente no está pigmentada como la cicatriz queloide. Entonces, dentro de las imágenes que veíamos ahora, veíamos una cicatriz secundaria a un láser para quitar un tatuaje. Exacto. Entonces, tiene un intermedio entre una hipertrófica, que es la cicatriz ancha y plana, y entre un poquito elevada, que es algo de queloide.
Bueno, yo decía, escúcheme, doctora Fanny Isabel, decía ahorita que la doctora Arroyave nos trajo unas imágenes, unas fotografías que podrían ser ilustrativas para lo que estamos conversando. Entonces propongo que las veamos y la doctora Gladys nos vaya comentando. Yo lo monto aquí como presentación. Estas imágenes, doctora Arroyave. Bueno, vamos una a una. Esto es frecuente que se pase específicamente y vemos que es un hombre, ahorita que se están usando tanto los expansores. Ajá. Y generalmente cuando ha habido la colocación de piercing y cosas a nivel del cartílago de la oreja, se puede generar una cicatriz. ¿Este es un queloide? Es un queloide. Bueno, avancemos. ¿Esto es Este qué, es un doctora queloide Gladys? secundario a un acné. ¿Acné? En el pecho, sí. Un paciente que tiene un antecedente previo de acné y que por rascado fue irritando la piel y fue generando unos queloides. Esta ya es un tipo de cicatrización de las que en vez de cicatrizar, digamos, de alguna manera plana o elevada, hace una depresión, se coge el tejido y va haciendo como una formación en hundido. Entonces, lo que es se común llama también que esto ocurra. una cicatrización deprimida. Esa cicatriz se encuentra frecuentemente en pacientes de apendicectomía y en pacientes de cesárea o de cirugías ginecológicas. Muy bien, esta cicatriz. Esto es una cicatriz queloide, tiene un componente También. mixto, tiene un poquito hipertrófica queloide, es traumática por los bordes que se le ve a la cicatriz. Ahora demos una miradita. Esto es una cicatriz secundaria a una cirugía de una laparotomía. A una paciente que tuvo un trauma por arma de fuego, le tuvieron que hacer una cirugía de abdomen y desafortunadamente cicatrizó de esa manera. Esta es la cirugía, en la parte de cirugía plástica, el manejo que nos toca a nosotros como médicos estéticos en el apoyo a la parte quirúrgica. Esta es una cicatriz en un proceso normal de evolución, en donde le insistimos mucho al paciente que debe permanecer muy limpia, muy seca y evitando cualquier cosa adicional en la cicatriz mientras se retiran los puntos para un proceso normal de cicatrización. Pero si tenemos más acá, bueno, esta ya la habíamos visto, era la de acné, En el proceso de irle mejorando. Y esta es una paciente que tuvo una herida, tiene una herida quirúrgica en donde tuvo un trauma de un sufrimiento durante una cirugía plástica y está haciendo un proceso de una cicatriz hipertrófica, cerrando todavía, esperando a que acabe de madurar para poderle hacer ya una cicatrización, una corrección de la cicatriz. Hay televidente, doctora Sí, Fanny. señor. Hay televidente desde Belén, nos está llamando Marta Valencia. Buenos días, Marta. Buenos días, doctor Bendito, preciosa Gladys. Preciosa, usted también divina. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doña Marta, Muy muchas bien. gracias. Ay, qué alegría me da. Doctora Bendita, aunque no saludaste, lo precioso. ¿Cómo le parece que es que las cicatrices que yo tengo son cicatrices quirúrgicas? Tengo 15 operaciones en mi cabeza y son quirúrgicas y están de malas que yo tengo esos queloides. Entonces esas cicatrices yo me las rasco, me hacen llorar, me pasa de todo, mijita. Doctora Bendita, me las hicieron en la León 13, me han hecho 13 operaciones ya. Doña Marta, ¿y ha recibido alguna vez tratamiento para esos queloides que tienen el cuero cabelludo? No, mijita, es que a mí me falta parte de pelo y todo. Claro, son 15 cirugías Sí, claro. en la cabeza, dice doña Marta, Sí, con cicatrización queloide. Entonces también. Gracias, doña Muchas Marta, gracias por por su llamada. llamarnos. ¿Y qué podría aconsejarse ahí, doctora Arroyave? Porque es una paciente que ha tenido múltiples cirugías en cabeza con cicatrización queloide, entonces, por supuesto, no debe sentirse nada bien, además de lo que ella expresa de los dolores y la molestia que le genera. Bueno, lo primero es que habría que mirar pues la magnitud y la longitud de cada una de las cicatrices y desafortunadamente en el cuero cabelludo, cuando hay ese tipo de heridas, generalmente se lleva mucho folículo piloso. Entonces, peor, porque son cicatrices que no tienen ya nada de pelo. Entonces, si son levantadas, uno las puede mejorar mucho con las diferentes terapias. Principalmente, la mejor de todas es hacer infiltraciones con unas sustancias que nos van a ayudar a mejorar. Y de alguna manera, recomendarle a ella que si las cicatrices tienen dolor, pues se puede apoyar mucho de una terapia que tienen los médicos alternativos, que es la terapia neural, que le va a ayudar mucho a disminuir el dolor que genera la cicatriz. Es normal que le duela, pues obviamente el cuero cabelludo, si tiene esa cantidad de heridas, pues obviamente habría que infiltrarle muchas partes, pero se puede mejorar mucho con infiltraciones.
Muy bien, doctora. Escuchemos ahora nueva pregunta de ciudadanos sobre trastornos de la cicatrización. Hola, mi nombre es Federico González. Tengo una pregunta. Si tú recibes sol, ¿es verdad que las cicatrices tardan mucho más en curar? Gracias, Federico. Se recibe sol. Si la cicatriz y la herida recibe sol, se demora mucho más en sanarse, en curarse, podría degenerarse a un queloide, por ejemplo, esa cicatriz, esa curación. Mira, el hablar que el recibir sol acelere o retarde la cicatrización no está definido, pero lo que sí es que en la exposición al sol durante el periodo inicial de maduración de la cicatriz, que como les decía ahora va de entre 6 meses hasta 2 años, pone en riesgo es la pigmentación de la cicatriz. O sea, se puede manchar la cicatriz y quedar oscura sin ser necesariamente relacionado directamente con la cicatriz, sino porque se genera una alteración de la melanina que hay debajo de la piel y hace que la cicatriz, en vez de tornarse blanca al final de su maduración, quede negra, casi oscura. Doctora Arroyave, no sé si nada tenga que ver con el tema, pero las estrías del embarazo, de la pérdida de peso, ¿pueden considerarse cicatrices o son procesos totalmente diferentes? Son un tipo de cicatriz, digamos, entre comillas, natural del cuerpo. Generalmente las estrías se hace una ruptura de las capas de la piel por excesos de tensión, por ejemplo, en el embarazo o cuando hay pérdidas marcadas de peso. El subir y bajar de peso hace que la piel se estire y al estirarse ese tejido cede y se revienta y genera una cicatriz. También se puede generar por medicamentos, es tipo los esteroides, algunos medicamentos pueden y algunas enfermedades pueden generar estrías y en la fase inicial pueden tener una muy buena respuesta, pero cuando ya la estría se vuelve blanca, es ya igual que la cicatriz normal que estamos hablando, en donde ya blanca tiene ya el proceso de maduración absoluto. ¿Pero tienen tratamiento efectivo con un alto porcentaje o no? Si son estrías recientes, o sea, de muy poco tiempo de evolución, hay muy buena respuesta a los diferentes tratamientos que en este momento ofertamos. Pero si ya son cicatrices de hace 5, 6, 10 años, la respuesta es muy poquita a cualquier tratamiento que se haga, porque es una cicatriz. La cuestión es que cuando se presenta una estría, no es una estría, son muchas estrías. Entonces, empezar a cortar cada estría para volver una cicatriz que es ancha, de una estría que es ancha, a volverla delgadita, es llenar a la paciente de otra cicatriz. Entonces, ya el resultado, cuando son muy viejas, no tiene una buena respuesta. Importante, por ejemplo, en las jovencitas que están en este proceso, en los cambios hormonales, aumentando de peso, que tengan entonces ciertos cuidados con la piel para evitar que se le aparezcan muchas o definitivamente a la que le va a salir. Bueno, lo primero es que tenemos que retomar la parte nutricional en esta época. Desafortunadamente, cada vez nos vemos más con las famosas comidas rápidas, el alto consumo, desafortunadamente nuestras muchachas ahora un alto consumo de cigarrillo, de licor, de muchas otras sustancias que van entorpeciendo todos los procesos de cicatrización. El aumentar y bajar de peso es un factor muy importante para el desarrollo de las estrías. El hecho de que la paciente no tenga como esos cuidados nutricionales adecuados, no deja que la calidad de la piel sea la mejor. Entonces nos va a favorecer mucho la presencia de las estrías. No es solamente decir que se hace deporte, además de hacer deporte, es una adecuada nutrición. Claro. No hay necesidad de estar tomando multivitamínicos si esto no va primero de una adecuada nutrición donde comamos verduras, legumbres, frutas adecuadas que nos están aportando nutrientes y vitaminas adecuados sin necesidad de estar tomando tanto medicamento adicional. Sandra Méndez, en Belén. Hola Sandra, buenos días. Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Gracias. Bien, me encanta el programa. Qué rico. Muchas gracias. Gracias. Tengo una pregunta. Hace 2 años me operaron de una mano porque me enterré una aguja, pero mi cicatriz no quiere, sino que se está formando negra y café en partes y se me hunde esa parte de la mano. ¿Qué complique tiene ese, doctora? ¿Cómo fue la herida con la aguja? No, la aguja me la enterré por la palma de la mano. Sí. Y la operación fue por encima para poderla extraer. Allá. Y ahí es donde tienes la cicatriz. Sí, señora. ¿Y la cicatriz de qué color es? Está entre café y negra. ¿Y cuánto hace que fue? Hace 2 años. Bueno, y esa parte de la mano se me hunde. Probablemente lo que hiciste fue una cicatriz deprimida.
O sea, que cuando empezó el proceso de cicatrización, al cerrar el médico el proceso de cirugía, en su cierre, empezó a cicatrizar de manera irregular en las capas profundas de la piel. Entonces, en vez de hacerlo de manera plana, lo hizo hundido, y al estar hundido te está haciendo una cicatriz depresiva. Ahí entraríamos a mirar si se puede acoger con un instrumento específico en donde se hace una liberación de la cicatriz para que la cicatriz se suelte. Es lo que yo le digo a las pacientes, como cuando uno tiene una media velada y se le recoge. Uno tiene que tratar de volver otra vez como a unificar ese tejido por debajo, buscando que se suelte la cicatriz y ya deje de ser cicatriz hundida. Pues ya con estas respuestas vamos viendo que hay diferentes opciones de tratamiento, afortunadamente. ¿Cuáles son las más utilizadas, por ejemplo, para cicatrices de acné, que es algo tan común y que es algo que afecta tanto a las personas en la parte psicológica? Bueno, lo primero, cuando un paciente tiene acné, hablamos de que el acné no es una enfermedad estética. El acné es una alteración que tiene una influencia hormonal importante y que debemos llevar a nuestros muchachos, no es ya cuando tengan las cicatrices. Exacto. Es increíble que estando en este momento con el avance tecnológico que nosotros tenemos en medicina, todavía tengamos pacientes con acné de algunas características que uno le da pesar, pues que todavía sabiendo todo lo que hay de opciones. Pero para los que ya tienen las cicatrices, es importante que en el momento que el paciente esté en una fase aguda del acné, se cuide bastante de llegar al proceso de cicatrización. Exacto. O sea, es importante un tratamiento médico adecuado, que el paciente no se traumatice apretándose. No se manipule. Yo les digo siempre a los pacientes, usted tiene que volver amigo del espejo solamente para maquillarse, para peinarse y decirse que está muy bien, pero no para estar constantemente traumatizando la piel, porque eso genera, además de las manchas, genera las cicatrices. Cuando ya la cicatriz está instaurada, la podemos manejar con la luz pulsada, pues con una tecnología láser, se pueden manejar con peeling, se pueden manejar con microdermabrasión. Hay varias tecnologías en medicina estética y en dermatología que le pueden ayudar al paciente a mejorar mucho la cicatrización. Pero la idea es que el paciente no llegue a prevención ante todo, no como antes, pues que no se hacía nada, el acné era normal, no, es una enfermedad que requiere tratamiento para no llegar a esas consecuencias tan tristes. La cicatriz es una complicación tardía de un acné. Y la idea es que el paciente no llegue a esas condiciones. Antes de hacer la pausa institucional, un recorrido rápido por las redes sociales. En Facebook publicamos el contenido del programa para esta semana. Hoy hablamos de cicatrización, mañana del Día Mundial del Riñón. El miércoles haremos presencia en el seminario sobre promoción de la salud en el trabajo para organizaciones saludables. El jueves el tema es habitantes de calle y el viernes misión de la esperanza. En YouTube, los capítulos emitidos en 2012, 2013 y lo que llamamos de 2014 para que lo recuperen. En Twitter tenemos varios retweets del tema del día. Hoy el Medellín Ciudad Saludable hablando de cicatrización. El portal de Telemedellín para que vean la señal en vivo o nos escuchen por Telemedellín Radio y el portal de salud de ciudad www.medellin.gov.co/salud y el correo electrónico para preguntas más reposadas, más tranquilas, más elaboradas, para proponer temas, para conversar de esa manera con la doctora Fanny Isabel, medellínsaludable@telemedellin.tv. Ya regresamos. Las cicatrices que tienen carencia de tejido de reparación son conocidas como atróficas. Estas generalmente son delgadas, pálidas y un poco más anchas que la herida original. Por lo general aparecen en rodillas y codos o como resultado de problemas como varicela o acné. La violencia y aprendí que la vida es bonita. Por la mañana. Gente como tú sigue recorriendo la ciudad, calle arriba, calle abajo. Este martes 11 de marzo estaremos en el 12 de octubre allá en la Comuna 6 noroccidente de Medellín. Historias, videos, mucho que contar en Gente como tú todos los martes de 2 a 4 de la tarde en directo. Más historias, más personajes en Gente como tú, porque en Telemedellín, aquí te ves. Más gente como tú, más gente como tú, no más indiferencia. Hablábamos de la justicia injusta. Esa es una contradicción difícil, eso es más bien como imposible, ¿no? Una cosa pues ahí, una contradicción. Pero venga, habrá tiempo de preguntar sobre la justicia espectáculo,
politización de la justicia, reforma a la justicia, es decir, y todo lo que viene, el enrarecimiento general de la justicia. ¿Hay tiempo para preguntar de eso o no? Sí, claro. Sí. De todo. Entonces, en la próxima emisión podemos seguir con el tema. Con el mayor de los gustos. Vale, doctor Grisales. Operación Ciudad de Telemedellín, próxima emisión, La Justicia Espectáculo. Aquí te ves. Yo inicié a montar bicicleta hace más o menos 1 año y medio, 2 años, por motivación de mis tíos y primos que montaban muy seguido. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vive Medellín, el informativo local de Blue Radio. Bayro García y quien les habla, Alejandro Calle, les llevaremos el resumen de noticias para esta jornada. El cambio ha sido notable, pues se adquiere mejor estado físico, más energía para emprender las demás actividades del día. La bicicleta mía estaba archivada y decidí a montar. Antes de montar bicicleta, pues tenía muy malos hábitos como fumar, trasnochar mucho, dormir en exceso, también comer a deshoras. Bueno, antes de montar bicicleta era un poco perezoso, pues no me daban como muchas ganas de hacer obviamente deporte y también a la hora de hacer otras actividades del día me costaba y me cansaba mucho. Cuando empiezo a montar bicicleta, pues voy adquiriendo otros hábitos como comer bien, a tiempo, no comer en la noche, dejar el cigarrillo, el tinto, las gaseosas y sobre todo ya empezar a tomar mucha agua. Determinarán responsabilidades en los daños que presenta la estructura, deberá ser reconstruida. Ahora pues ya después de montar bicicleta y de hacer actividad física, pues obviamente se tiene más energía, más disposición, y emprende uno como las tareas con mucho más entusiasmo y mucha más alegría. Yo creo que montar bicicleta previene muchas enfermedades, iniciando por el estrés, pero también enfermedades respiratorias, cardiovasculares y sobre todo el sobrepeso. Esta última yo creo que es la que estoy previniendo desde que empecé a montar bicicleta. Bueno, muchas gracias Alejandro Calle, que nos cuenta su experiencia. Él además es locutor, pero nos cuenta cómo rescató esa bicicleta que yo creo que muchos tenemos por allá también archivadas, o cualquier otro elemento que nos puede ayudar a hacer deporte, a cambiar los estilos de vida, a decir él cómo ahora duerme mejor, cómo tiene más energía. Un excelente ejemplo para seguir, un excelente ejemplo para este espacio del programa Activo y Saludable. Eso se llama desempolvar la bicicleta. Desempolvar, que tiene un excelente uso. Todo el mundo la tiene por allá guardada y lo bueno que es montar en bicicleta. Sí. Tienen que salir, hay que disfrutar. Yo la tengo que retomar porque la tengo medio abandonada. Pregunta de ciudadano, estamos en el bloque final, nos queda poco tiempo, aprovechemos las preguntas. Bueno, ya vamos entonces a retomar con las preguntas para aprovechar estos minutos finales. ¿Será que hablamos un poco de prevención, de cómo se puede prevenir, doctora Arroyave, estas cicatrizaciones que se convierten en un problema? Bueno, lo primero, mantener la cicatriz lo menos húmeda posible, o sea, no aplicarle absolutamente nada a esta herida hasta que no se retire el material de sutura o los puntos según la recomendación de su médico. En el caso de que haya sido una herida traumática, la posibilidad de infección es mucho más alta, entonces si tenemos más húmeda la cicatriz, corremos más riesgos de que se infecte. Al infectarse la cicatriz, además del proceso de recuperación que se vuelve más lento, el riesgo de una cicatriz anómala es mucho más alto que en una cicatriz que hemos cuidado. Una vez se ha pasado el tiempo de retirarlo, el material de sutura o los puntos, pues como llamamos, es simplemente empezar a masajear mucho la cicatriz, evitar exposición al sol y evitar aplicarle sustancias que la puedan irritar.
o factores traumáticos encima que la vayan a empeorar. Me explico, en el caso de una herida en un sitio que sea en pliegues o en donde haya roce con la ropa que usamos, hay que evitar que la ropa sea muy ajustada en esta zona para que no haya un roce continuo de la cicatriz, porque nos va a favorecer ese trauma que la cicatriz se vuelva cada vez más gruesa, entonces no va a haber una buena cicatrización. La otra es la exposición al sol. Lo hemos dicho ya durante esta hora, en que es importante que el paciente no se exponga mínimo antes de 6 meses a exposición solar. Y cuando estamos hablando de exposición solar, no solamente estamos hablando de piscina, ni de playa, ni de acostarme en una terraza. Eso incluye las cámaras bronceadoras, porque eso también genera unos rayos ultravioleta que van a actuar sobre la cicatriz. Y adicionalmente, obviamente una buena nutrición, con buenas proteínas en nuestra alimentación, con verduras y legumbres que tienen muy buena concentración de vitamina C y de vitamina A y de vitamina D, que nos van a favorecer una muy buena cicatrización. Dejar de fumar, importantísimo. En pacientes fumadores, sí, se nos pasaba algo muy importante. En pacientes fumadores, si el paciente se va a programar para una cirugía estética o no estética, el ideal es que en lo mínimo, por lo menos 20 días, un mes, deje de fumar, y que después de que salga de su cirugía, otro mes deje de fumar. Pues ojalá no volviera a fumar. ¿Por qué en el fumador se vuelve tan difícil la cicatrización? Porque se altera mucho la llegada del flujo sanguíneo y de la cicatrización y de todos los factores que favorecen una muy buena cicatrización en el borde de la herida. Entonces los fumadores tienen una cicatrización muy regular, con tendencia a inclusive a hacer mal la cicatrización. Hay pacientes que la herida se les abre, y es generalmente en pacientes fumadores o en pacientes diabéticos, que también tienen una muy mala cicatrización. Muy bien, doctora, tenemos lista la siguiente pregunta de ciudadano. Me llamo William Peláez. Estoy haciendo una pregunta, por favor. ¿Qué veracidad tiene de que la gelatina o la baba de caracol sirven para cicatrizar? Por favor, denme una respuesta a ello. Con mucho gusto, don William. Gelatina, baba de caracol, bueno, y ahí empieza una cantidad de recomendaciones caseras, tradicionales. ¿Eso sirve o no sirve, doctora Arroyave? Bueno, yo siempre he insistido en que úntese lo que se quiera untar, pero lo más importante es el masaje. Hágase el masaje. Si va a untarse baba de caracol 5, 6, 10 veces al día, úntese baba de caracol todo el día, pero lo importante es el masaje. Con lo que quieran hacerlo, cremas cicatrizantes, elementos caseros para hacer masajes, porque hay pacientes que la baba de caracol, que la saliva, que pasar una papa y hacerle masaje. Mire, la fundamentación importante en una cicatriz es el masaje independiente. ¿Qué es lo que hacen todos estos fenómenos con todos estos productos? Es deslizar más fácilmente para el paciente, hacerse su masaje. Entonces, si se siente bien, haciéndolo con la baba de caracol o con gelatina, con cualquiera de estos productos, lo puede hacer. Con lo que quiera, pero masaje. Pero masaje, eso es importante. Doctora, y como ya nos quedan 2 minuticos nada más, las recomendaciones finales, si ya, por ejemplo, en los niños que se caen, que se golpean tanto, ¿cómo lograr tener una buena cicatrización o en qué momento sospechar que lo debo llevar a un tratamiento porque pueda tener una cicatrización alterada? Bueno, lo más importante es que no sea, si es una cicatriz por una caída o por un trauma, evitar que la herida esté sucia. Primero que todo, en el momento que un niño se caiga y se raspe o se haga una herida, es lavar con abundante agua y jabón la herida, o pues obviamente agua potable. Y en el momento en que ya tengamos que no lo hayamos llevado pues a donde hacerle un tratamiento de una sutura o alguna cosa, es evitar la exposición al sol y evitar estar quitando constantemente las costras. Y la humedad excesiva en la cicatrización, fundamental. Conservar costrica, nada de humedad. Nada de humedad y nada de estarle aplicando cosas diferentes, a esperar al proceso normal de evolución de la cicatriz. Doctora Arroyave, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Terminamos gracias, por hoy. Doctora, sí. Terminamos por hoy. Mañana la cita nuevamente a las 11 de la mañana. Muchas gracias por participar. Y mañana vamos a celebrar el Día Internacional del Riñón. Entonces vamos a hablar de las enfermedades renales más comunes y lo más importante, cómo prevenirlas. A las 11 de la mañana. Exactamente. Aquí los esperamos. Que pasen feliz tarde.